Tras los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo, con David Rosenthal. Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a encontrarnos con David Rosenthal para seguir recorriendo los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo. ¿Qué tal, David? Hola Jorge, muy bien, gracias. Un saludo a todos nuestros oyentes del programa. Bueno, hoy vamos a tener un programa algo especial que se sale de este relato histórico que estábamos haciendo para hablar de un aspecto específico de esa presencia judía en el continente americano, latinoamericano, en los escritores, ¿no? Sí, pues más que los escritores, toda la identidad en la literatura sefardí y también mizrahi en Latinoamérica. Entonces, como todo ese legado de esa presencia también mizrahi, de la cual no hemos hablado tanto, pero que ya hemos tocado hablando de los marroquíes, por ejemplo, y bueno, de nuestros sefardíes de quienes hemos dedicado el programa. Entonces, vemos que dentro de toda esa migración judía a la América Latina, llega luego una migración que parte de 1880. Muchos judíos del Imperio Otomano, al igual que cristianos y musulmanes, comienzan a emigrar en la última década del siglo XIX, pero sobre todo en las dos primeras décadas del siglo XX, debido a unos factores en específico, como la derrota del Imperio Otomano en varias guerras, más o menos locales, y su final después de la Primera Guerra Mundial, y también de la caída del sultán Abdul Hamid en 1908, que había sido propiciada por jóvenes turcos. Entonces, el ejército intentó reclutar más soldados para fortalecerse. Luego, bajo los regímenes anteriores, a los judíos y a otras minorías se les eximía del servicio militar mediante el pago de un impuesto, pero la misma necesidad de reclutar un ejército más numeroso abolió tal excepción, con lo cual los judíos se vinieron obligados a ir a los campos de batalla. Ello trajo consigo una consecuencia, que muchos de los posibles reclutas emigraran o incluso desertaran. Entonces la debacle del Imperio Otomano también tuvo como consecuencia que la economía empeorara, y también, por ende, muchos de los judíos de escasos recursos vieron en la migración una posible solución a sus problemas económicos. Y después de la Primera Guerra Mundial y de la instauración del control inglés y francés en la región, la incertidumbre política y la rebelión frente al poder imperial trajo consigo la inseguridad de las comunidades judías. En Siria, por ejemplo, los musulmanes se rebelaron contra el mandato francés para alcanzar la independencia en 1946. Entonces, las oleadas migratorias variaron de un país a otro, pero en general, según un estudio demográfico de Sergio de la Pérgola, en 1982 había 465.000 judíos en América Latina, lo que representa el 5% de los judíos de la diáspora. Entonces, dentro de esta población numerosa está primero la Argentina, calculada en unos 233.000, luego Brasil con unos 100.000, México con 35.000, Uruguay con 30.000, Chile y Venezuela juntos 20.000. En términos de porcentaje, los judíos representaban menos del 1%. Uruguay tendría el índice más alto, con 10 judíos por cada 1.000 habitantes de sus respectivos países. Entonces, también frente a esa mayoría ashkenazi que venía de la Europa Oriental, la migración sefardí mizrahi representaba una minoría de más o menos un 20% del total, aunque con variantes de un país a otro. Y según su origen hay que considerar tres grupos principales, que bueno, los judíos de Marruecos, de los cuales habíamos hablado en los anteriores programas, que se establecen en la Amazonía, por ejemplo. En su mayor parte eran sefardíes del norte, venían de Tetuán, Tánger, Melilla,
y que se encontraron luego en Venezuela, en Argentina, en Brasil. Muchos también emigraron a Montreal, a Canadá. Y los judíos de Siria y Líbano, que fueron en su mayor parte a México, Argentina, Uruguay y Brasil, aunque también algunos llegan a Colombia, a Cuba, a Panamá y a Guatemala. Los sefardíes de Turquía, Grecia y de la zona de los Balcanes que llegan a México, Argentina, Brasil, Uruguay y Chile. Y también hay que señalar, por otra parte, la migración de judíos de países como Yemen, Irak, Irán, Túnez, Argelia, Libia, que también existió, pero fue muy escasa. Entonces, en países como la Argentina, como Venezuela, como México, como Brasil y Uruguay, las diversas comunidades fundaron sus propias instituciones separadas, incluyendo una subdivisión entre los sirios de Damasco y de Alepo, particularmente en México y en Argentina. La mayoría de la población judía se concentró en zonas urbanas. En un principio los judíos trabajaban como vendedores ambulantes, vendiendo artículos a crédito, como ya lo hemos tratado. Luego fueron empezando a comprar comercios en las zonas de mayor intercambio mercantil de las respectivas ciudades. Otros entran a la industria, sobre todo la textil, aunque hay muchos profesionales hoy en día dentro de la mayoría de los sefardíes y misrajís que se dedica al comercio y a la industria. Entonces, todo esto para poner en contexto que dentro de toda esa migración también se formará una identidad cultural, y de esto desprende esa literatura de la cual ya hablaremos, donde escritores sefardíes y misrajís latinoamericanos dejaron un legado también impreso dentro de esos pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo, ya posterior a las historias de siglos pasados que hemos hablado. Eh, y es que también el gran libro de América Judía, que fue compilado por Isaac Goldenberg en el 98, recientemente, vino a confirmar la presencia literaria de los judíos en la América Latina, ¿no? Entonces, esto es una amplia antología de 1236 páginas que fue publicada por la Universidad de Puerto Rico, de la cual ya hemos hablado, o sea, comunidad sefardí puertorriqueña, y que recoge la obra de casi o de alrededor de 140 escritores. La organización del volumen es un reflejo del maridaje, ¿no?, entre la mezcla de lo judío y su obsesión por la letra, por las letras, por la escritura, ¿no? Esa, esa situación particular que vive el pueblo judío, de que los que no se dedican, digámoslo, a los negocios, se dedican a las letras, son escribas. Y la tradición española y latinoamericana, además el libro celebra de algún modo el pluralismo cultural, el mestizaje, en este caso lo judío con lo no judío, lo judío con lo gentil, con lo nativo, con lo criollo, y una multitud de estilos y géneros que abarca diferentes vertientes de esa producción literaria judío-latinoamericana. Eh, entonces tenemos escritores también, la obra aparte de la obsesión judía por el libro de los libros, es decir, el Sefer Torah, que ha derivado en un laberinto de libros que intentan explicar la sacralidad y la perfección del original. Así que Goldenberg construye su gran obra dividiéndola en 13 libros que incluyen temáticas diferentes. Además, elimina los nombres de los autores en las entradas de cada selección, y al final aparece una guía de fuentes. Eh, entonces tenemos escritores dentro de esa literatura que nos dejan todo ese legado y que Goldenberg nos lleva a ellos. Y esa literatura además tiene una doble cara, un doble matiz. Por un lado, al insertarse en un plano nacional, cuestiona la cultura dominante, ¿no? Esa cultura hispana, sobre todo. Y por otro lado, su vínculo con sus respectivas comunidades diaspóricas traspasa las fronteras de la nación y de la lengua.
También hay que traer a colisión, además, que se abordan temas propios de planteamientos sociológicos actuales, como la rebelión femenina y también en otros casos la homosexualidad, que en algún momento fueron temas tabúes. Y a todo ello también debemos agregar que la presencia de los sefardí, los mizrahi, sirve también para discutir la unidad cultural judía, a priori asumida por el grupo mayoritario ashkenazi. Entonces el sefardí mizrahi latinoamericano tiene que insistir en su diferencia, dado que hasta ahora ha tenido poca proyección, tanto en los respectivos ámbitos nacionales como en los foros internacionales y, por ejemplo, en el Estado de Israel. Y esta antología de Goldenberg permite confirmar que aunque los sefardíes, el mundo sefardí es una minoría dentro de una misma minoría, sí tiene una una importante entidad, una importante trayectoria, un cuerpo en la literatura sefardí mizrahi con el que se puede investigar a fondo bastante. Y bueno, escritores de la Argentina como José Isaacson, Humberto Constantini, Ricardo Alac, Liliana Mizrahi, Marcos Ricardo Barnatán, Reina Rofe, Ana María Chua, Mercedes Rofe, de Cuba, Rafael Elí, Ruth Bejar de Chile, Esther Benarí de Guatemala, Víctor Pereira y David Unger de México, Angelina Muñiz, Vicky Nisri, Miriam Moscona, Esther Cohen, Rosa Nizan, y de Uruguay Teresa Por Sierkansky, de Venezuela Isaac Chocrón y Sonia Chocrón, y como no, don Jorge Isaacs de Colombia, a quien ya hemos dedicado un programa por su obra María, que además inaugura mucho antes toda la literatura latinoamericana, ¿no? Acá vemos algunos apellidos ashkenazi, pero que se dedicaron más al mundo sefardí y asimismo a la literatura también sefardí y mizrahi. Y bueno, por ejemplo, Esther Cohen, ensayista, investigadora, eh, no ha escrito obras de creación, pero Ricardo Alac, dramaturgo reconocido en Argentina, tampoco ha escrito sobre el tema judío. Vicky Nisri, que ha publicado su primera novela en el 2000, Reina Rofe, escritora conocida en la Argentina, sobre todo asociada con la generación de la llamada Guerra Sucia, es decir, la que aparece durante la dictadura militar de los años 70 y 80, y David Unger, traductor y escritor guatemalteco que emigró a Estados Unidos, entre otros. Entonces vemos también estos personajes, estos escritores, cómo han dejado un importante legado para el mundo judío en general. Y es necesario hacer algunas precisiones sobre los citados. No todos escriben en español. Por ejemplo, Pereira, Unger y Bejar llegan a Estados Unidos y escriben en inglés. Algunos como Bejar por Shekansky y Shua son hijos de matrimonios mixtos, ¿no? Sefardí Ashkenazi o Mizrahi Ashkenazi, por lo que su experiencia es doble. Entonces también podemos encontrarlos escribiendo del mundo Ashkenazi. Y Muñiz se dice descendiente de criptojudíos. También tenemos la presencia criptojudía y se ha reafirmado en su judaísmo tomando los sefardí como tema central de su obra. La lista también refleja una amplia gama que va desde escritores ampliamente conocidos en sus respectivos países como Isaac Chocrón en Venezuela o Muñiz en México, hasta los no profesionales que intentan tan solo dar testimonio de sus respectivas comunidades. Paralelamente, algunos textos presentan técnicas narrativas o poéticas más simples, mientras que otros marcan pautas experimentales. Por ejemplo, la novela La Rompiente de Reina Rofe, emblemática de la nueva narrativa argentina. En muchos casos, como suele ocurrir con otros grupos migratorios, el elemento biográfico es fundamental, como
en el caso de las obras de Isaac Chocrón, de Nizam, de Nisri, de Pereira, etc. También vale la pena señalar que no se puede desvincular la cultura de los judíos de América Latina de su entorno. Dice Sosnowski que cada uno de los escritores judíos latinoamericanos opera dentro de fronteras geográficas y culturales que lo vinculan directamente con su respectiva literatura nacional. Así que, en términos generales, el modo de abordar la identidad sefardí o mizrahi en la literatura de la que nos ocupamos presenta una doble vertiente, ¿no? Por un lado, la reflexión y el estudio del esplendor de la Edad Dorada, de esa cultura judía medieval del siglo X hasta el siglo XII, durante la época de la dominación árabe en la península ibérica, y junto con ello la nostalgia de un origen maravilloso y la amargura del exilio y la persecución a través de los siglos. Y por otro lado, además, el mundo sefardí mizrahi moderno o contemporáneo, con especial interés por temas como la migración, la adaptación, la asimilación, tradiciones y costumbres, etcétera, así como reafirmación cultural, conciencia de minoría, disputas de identidad, entre otras. Y en buena parte esta literatura judía es un rasgo que se repite constantemente, y dentro de esos rasgos la insistencia en la migración, en las interdependencias de las comunidades latinoamericanas con Israel, con Estados Unidos y bueno, con el mundo entero. Pues sin duda una visión de los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo, original, distinta, con una perspectiva más actual, que te agradecemos y esperamos volver a contar contigo para seguir recorriendo estos pasos. Muchas gracias, David Rosenthal.